Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día miércoles. El día de hoy vamos a compartir acerca de la conexión que hay entre nuestra identidad y la vida plena en Cristo Jesús. Lo primero que necesitamos recordar es que para vivir vidas plenas en Cristo, lo primero que necesitamos es reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Luego de ello, vivir en dependencia de Él y de su palabra. Y dentro de ello necesitamos vivir nuestra identidad en Cristo. La palabra de Dios nos recuerda en Proverbios 23:7 que conforme pensamos de nosotros mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir, y eso implica, eso es lo que vamos a tener y eso es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a cosechar en nuestras vidas, dependiendo de lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, en el fondo de nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en el fondo de nuestro corazón. La identidad es un asunto estrictamente espiritual. La identidad no viene de la carne, no viene del mundo. La identidad viene de nuestro Creador. La identidad viene dada por quienes fuimos creados para ser. Y fuimos creados por Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él estuvo presente desde el vientre de nuestra madre y Él nos formó para todo lo que íbamos a necesitar en nuestros días futuros, que Él también estaba diseñando. Reconocer nuestra identidad implica vivir esa identidad, y la identidad más importante o el aspecto más importante de la identidad nuestra como creyentes es la identidad de hijos. En Juan capítulo 1, versículo número 12, la palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, la palabra nos recuerda que hemos recibido el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Derivado de esa identidad de hijos, hay otros aspectos de la identidad que necesitamos considerar. Por ejemplo, que somos santos, justos, amados, aceptados, capaces, discípulos, siervos, reyes y sacerdotes, embajadores de Cristo, extranjeros y peregrinos. Esos son elementos de la identidad, que es de nuestra identidad de hijos, y que en la palabra de Dios están considerados. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Justos, la palabra de Dios dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En cuanto a amados, Jeremías 31:3 nos recuerda que somos amados con amor eterno. En cuanto a aceptados, Efesios 1:6 dice que somos aceptados en Cristo Jesús por el Padre. En cuanto a capaces, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En cuanto a discípulos, Mateo 28, versículo del 18 al 20. En cuanto a siervos, Marcos 10, 42 al 45, y así sucesivamente todos los aspectos que hemos hablado que componen nuestra identidad son derivados de que somos hijos de Dios. Y no es lo mismo decir que soy hijo de Dios que vivir como hijo de Dios. Por eso la palabra dice en Proverbios 23:7, conforme pensamos de nosotros mismos en lo profundo, en lo íntimo de nuestro corazón, así vamos a vivir. No es lo que digamos, es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. No es lo mismo pensar que soy hijo de Dios que vivir como hijo de Dios. Pensar que soy hijo de Dios es un asunto de la mente, pero vivir como hijo de Dios es un asunto del corazón, es un asunto del hombre interior. Por eso la identidad no es un asunto de la carne, no es un asunto del mundo, es un asunto total y completamente espiritual, que necesitamos interiorizarla plenamente.
Y recuerde, no es lo mismo decir que soy hijo de Dios que vivir como hijo de Dios. No es lo mismo decir que Dios es mi Padre que vivir como que si Dios verdaderamente es mi Padre. ¿Qué necesitamos para vivir a partir de esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús? En primer lugar, lo que necesitamos es guardarla y atesorarla en nuestro corazón, como dice Proverbios 23:7. Para que esté en mi corazón, para vivirla, necesitamos hacer varias cosas, y esto una cuestión de todos los días. En primer lugar, recordarla, meditarla, escudriñarla, repetirla, compartirla, escribirla y buscar la comunión constante con el Espíritu Santo. Repito, primero que nada necesito recordarla y necesito meditarla. Por eso la palabra, esa es una de las causas por las cuales la palabra de Dios en el Salmo 1, versículos 2 y 3, nos dice que tengamos en la ley de Dios nuestra delicia y meditemos en ella de día y de noche. También en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 3 al 9, la palabra de Dios nos dice que repitamos, que memoricemos, que escribamos la palabra de Dios delante de nuestros ojos, para que esa palabra se vaya siendo atesorada en nuestro corazón, y una vez que es atesorada en nuestro corazón, ya vamos entonces a vivir. Y obviamente necesitamos la comunión con la palabra y la comunión con el Espíritu Santo para fortalecernos en cuanto a esa identidad. No es solamente una cuestión de saberla un día, de escuchar un día, sino es una cuestión de trabajarla día a día, de reconocer que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos todas las cualidades o las características que eso implica, de ser santos, justos, obedientes, amados, aceptados, discípulos, siervos, reyes y sacerdotes, embajadores de Cristo, extranjeros y peregrinos, amados, aceptados. Es una cuestión de como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Oír continuamente es repetir continuamente la palabra de Dios hasta que se haga vida en nuestras vidas. Es repetírnoslo todos los días. El mundo todo el tiempo nos está tratando de poner etiquetas, que somos incapaces, que somos débiles, que no podemos, que somos pecadores, que no somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso lo podemos contrarrestar cuando la palabra de la palabra de Dios y la palabra de nuestra identidad está en nuestro corazón, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces, cada vez que el diablo quiera venir a atacar nuestra identidad, pues obviamente sacaremos a luz la identidad que tenemos en Cristo. Recordemos que ese fue y el porqué de la importancia de la identidad es porque ahí fue donde el diablo atacó a Adán y Eva para la caída, y ahí es donde el diablo trató de atacar a Jesús en el desierto, tentarlo para desviarlo de su propósito. A Adán y a Eva les dijo: seréis como Dios cuando hagan lo que yo les digo. Y a Jesús también prácticamente le dijo: si eres hijo de Dios, haz lo que yo te digo. Entonces el diablo siempre va a apuntar a nuestra identidad para robarnos la vida plena, la vida abundante, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que necesitamos fortalecernos todos los días en nuestra identidad, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan estar firmes en el día malo y resistir todas los ataques y maquinaciones del diablo. Muy bien, mis amados hermanos, espero que esta perla haya sido de bendición, pero más que sea de bendición, que sea una exhortación a que fortalezcamos todos los días nuestra identidad en Cristo, la meditemos, la interioricemos, la atesoremos, la conozcamos y la vivamos continuamente.
Que el Señor les bendiga y gracias por conectarse. Que tengan un bendecido día miércoles. Les mando un abrazo y les recuerdo, hoy a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio en la palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para cada uno. Que tengan un lindo miércoles.